Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. En la clase teórica de hoy nos vamos a ocupar de las glándulas salivales. Cuando hablamos de cavidad oral, ya habíamos adelantado que las glándulas salivales no solamente son las glándulas salivales que uno ve macroscópicamente, la parótida, la submaxilar, la sublingual. Las glándulas salivales podemos dividirlas en dos grandes categorías. Las glándulas salivales menores, que son glándulas que están dispersas por toda la submucosa de la cavidad oral. Hay una clasificación que en linguales, palatinas, que no tiene ningún sentido que la estudien, porque la verdad que son todas iguales. Hay algunas diferencias, hay algunos lugares donde hay más, donde hay menos, pero uno tiene que tener el concepto de que en toda la submucosa de la cavidad oral hay glándulas salivales menores. Y habíamos dicho también que esas glándulas salivales menores son muy importantes tenerlas presentes porque pueden originar tumores. Y un tumor de una glándula salival menor, lo más probable es que sea un tumor maligno, mientras que un tumor de una glándula salival mayor, sobre todo la parótida, que es la glándula que más comúnmente tiene tumores, son tumores benignos. El 85% de los tumores de parótida son benignos, mientras que en las glándulas salivales menores la mayoría de los tumores son malignos. Por eso es importante saber que existen y nada más que eso. Entonces, glándulas salivales menores hay en toda la submucosa de la cavidad oral. Vamos a ocuparnos de la anatomía de las glándulas salivales mayores, que son tres: la parótida, la submaxilar y la sublingual. Hay tres glándulas salivales mayores de cada lado, y al igual que las menores, son glándulas exócrinas que producen saliva y vierten su producto de secreción a la cavidad oral. No es exactamente la misma saliva, hay algunas diferencias químicas entre la saliva que produce la parótida y la submaxilar, eso lo estudiarán después en fisiología. Tiene también su importancia que hace a la patología de las glándulas, pero bueno, acá vamos a considerar la anatomía de estas glándulas, que ya es bastante. Vamos a comenzar con la glándula parótida. ¿Dónde está la glándula parótida? Ya lo habíamos dicho también. Habíamos hecho un esquema de un corte del cuello horizontal a la altura del orofaringe y habíamos prácticamente descrito todo lo que hay que describir de la celda parótida. La glándula parótida está acá. Si uno se toca acá, entre la rama ascendente del maxilar inferior y el esternocleidomastoideo, eso es la celda parótida. Sería así. ¿Sí? ¿Están ubicados acá? Este es el músculo esternocleidomastoideo que se inserta en la mastoides y en el occipital, ¿sí? Y viene abajo hacia el esternón y la clavícula. Esta zona que está acá es la celda parótida, ¿sí? Y acá está la glándula parótida. La celda parótida es una celda que tiene forma de prisma triangular. ¿Se acuerdan lo que era un prisma triangular, no? ¿Qué otra cosa habíamos dicho que tenía forma de prisma triangular? La diáfisis de los huesos largos, ¿sí? Es la forma de un prisma esto sería un prisma triangular, ¿sí? Un prisma triangular tiene una base superior, una base inferior y tres caras, que en el caso de la parótida son una cara externa, una cara anterior y una cara posterior, o mejor dicho, anterointerna y posterointerna. Cuando uno habla de la glándula, habla de las caras. Si uno habla de la celda, habla de las paredes. Bien,
Entonces, continuemos con la celda parotidia. Ese prisma triangular que está acá tiene una base superior que corresponde al conducto auditivo externo y a la articulación temporomaxilar. Eso es la base superior. La base inferior está limitada por un tabique que está formado por fibras aponeuróticas que vienen de la aponeurosis que envuelve el esternocleidomastoideo, que era una dependencia de la fascia cervical superficial, y van al ángulo de la mandíbula. Y ese tabique separa la glándula parótida de otra glándula que está acá, que es la glándula submaxilar. Ese es el tabique intersubmaxiloparotidio, ¿sí? Entonces, esos serían la base superior y la base inferior de ese prisma triangular. Vamos a considerar ahora cuáles serían las paredes laterales de la celda parotidia y cómo las vamos a representar. Ya lo habíamos representado, pero lo vamos a hacer de vuelta. Vamos a hacer un corte a esta altura, ¿sí? Un corte horizontal a la altura de la orofaringe. Entonces, ese corte tiene que tener una vértebra que podría ser la tercera cervical. Si estamos a la altura de la orofaringe, ¿cuáles van a ser las vértebras que hay por detrás? Yo no sé si se acuerdan que en el teórico de faringe yo les dije que atrás de la rinofaringe estaba la apófisis basilar del occipital. Atrás de la orofaringe estaban las tres primeras vértebras cervicales, atlas, axis, tercera cervical. Y atrás de la hipofaringe estaban las cervicales 4, 5 y 6. Y abajo de la sexta cervical ya termina la faringe y empieza el esófago, ¿sí? Bien, entonces esta es una vértebra que podría ser la vértebra cervical 3, pongámosle. Cuerpo vertebral, apófisis transversa bituberosa con el agujero transversario, pedículos, láminas, apófisis espinosa, también bituberosa, y acá apuntando para arriba y para abajo están las apófisis articulares, ¿sí? Podríamos hacer acá también las apófisis semilunares. ¿Se acuerdan de todas las articulaciones estas? Las semilunares con las carillas que hay en la vértebra superior son artrodias. Las articulaciones entre las apófisis articulares también son artrodias. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales son anfiartrosis, ¿sí? Acá hay un ligamento común vertebral anterior y común vertebral posterior. Las láminas unidas por el ligamento amarillo, ¿sí? Las apófisis transversas, en la columna cervical había músculos intertransversarios. Y a nivel de las apófisis espinosas había ligamentos interespinosos y un ligamento por detrás, que era el ligamento supraespinoso, que en el cuello estaba muy desarrollado y formaba el ligamento cervical posterior. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Músculos prevertebrales, que habíamos dicho que eran el largo del cuello, los rectos anteriores mayor y menor, que no íbamos a entrar en tanto detalle de las inserciones, la fascia prevertebral que cubre todo esto. Acá adelante vamos a hacer la faringe, que se continúa por delante con la cavidad oral a nivel del istmo de las fauces, que ya habíamos dicho por lo menos 10 veces cuáles eran los límites porque era pregunta de examen. El istmo de las fauces es el límite entre la orofaringe, que está por atrás, y la cavidad oral, que está por adelante. Fíjense que esto que yo hago acá, la faringe, es un tubo, músculo membranoso abierto hacia adelante. Como es la orofaringe, se abre a la cavidad oral a través de ese istmo de las fauces. ¿Qué músculo sería este a esta altura? ¿El constrictor superior, el medio o el inferior? El superior, porque el superior se insertaba adelante por esos tres haces, en la pterigoides, en el ligamento pterigomaxilar y en el maxilar inferior. El medio en el hioides y el inferior en los cartílagos de la laringe.
Esto sería el ligamento pterigomaxilar, ¿sí? Para hacerlo al medio. Y adelante, ¿con quién se continuaba ese músculo? Que estaba en el mismo lugar donde se inserta uno, se inserta el otro. El constrictor superior por atrás y otro por adelante. ¿Cuál es? El bucinador, que era el músculo más profundo que teníamos en los labios y mejillas. Ojo, el bucinador es un músculo que tiene otro origen, es un músculo de la mímica y por lo tanto está inervado por el facial porque deriva del segundo arco branquial. Vamos a hacer la aponeurosis visceral o perifaringia, los tabiques sagitales o parasagitales, que limitaban ese espacio retrofaringio, que llegaba arriba hasta la base del cráneo y abajo se continuaba con el espacio retroesofágico en el tórax. ¿Qué había acá afuera? Acá afuera teníamos la rama ascendente del maxilar inferior. Y si se acuerdan, habíamos hecho también por fuera el músculo macetero y por dentro el pterigoideo interno. ¿Sí? Estamos bien arriba. Cuando hicimos el corte a la altura de la sexta y séptima cervical, habíamos hecho el esternocleidomastoideo bien adelante, más cerca de la línea media. Acá lo tenemos que hacer bien atrás. Este sería el esternocleidomastoideo. Y podemos agregar acá el vientre posterior del digástrico, que también venía de la ranura digástrica y baja hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, hasta el cuerpo del hioides donde se refleja. Y adelante del digástrico teníamos otro musculito muy chiquitito, que era el músculo estiloioideo, que nacía de la apófisis estiloides y terminaba en el hioides, bifurcándose y pasando a través del tendón del digástrico. Hacía esto, ¿sí? Creo que lo habíamos visto en un preparado. También había otros músculos acá, que eran los músculos estilofaringio, estilogloso. También hay un ligamento, varios ligamentos, no vamos a hacer el ligamento, vamos a hacerlo con otro color, el ligamento estilomaxilar, el ligamento estiloioideo. Esto no le vamos a dar tanta importancia porque si no nos vamos a volver locos. Y habíamos dicho que todo esto estaba englobado por varias fascias, todo el ramillete de Riolano, que era el conjunto de músculos y ligamentos que se insertan en la apófisis estiloides, y esos músculos y ligamentos con las fascias que lo envuelven formaban el diafragma estíleo, que limitaban el espacio preestíleo del espacio retroestíleo, que separaban el espacio maxilofaringio en uno preestíleo y uno retroestíleo. Y todas esas fascias eran complicadísimas. Habíamos hecho una representación más o menos así, pero es mucho más complicado. Y no se olviden que el esternocleidomastoideo está cubierto por la fascia cervical superficial. ¿Sí? Vamos a hacer ese lado solo. Este lo vamos a dejar. Bueno, y esta es la celda parotídea. Acá va a estar la glándula parótida. Y fíjense qué bien que se ven las tres paredes. ¿Cuál es la pared externa de la celda parotídea? La fascia cervical superficial. ¿Cuál es la pared posterior? El esternocleidomastoideo, vientre posterior del digástrico y estiloioideo, pero principalmente el esternocleidomastoideo, porque es el que acompaña todo a lo largo, de arriba hacia abajo, la pared posterior. Estos dos están en un sector muy pequeño porque son oblicuos. La pared anterointerna está formada por el macetero, la rama
ascendente del maxilar inferior y el pterigoideo interno. ¿Sí? Estos dos son músculos masticatorios inervados ¿por quién? Por el trigémino. El esternocleido estaba inervado ¿por quién? ¿Se acuerdan? Por el espinal. Vientre posterior del digástrico y estiloideo ¿por quién? Doble inervación, facial y glosofaringea. Esto es lo que tienen que saber. Así tienen que entender la celda parotidia. Este es el esquema mental que uno tiene que tener, lo tiene que tener acá en la cabeza, lo pueden tener también en un papel y cuando ven el preparado lo reconocen porque esto se ve muy bien. Y si entienden este dibujo, entienden todo. En el cuello hay dos esquemas que son fundamentales, que son este y el que hicimos más abajo. Y con eso me pueden explicar todo. Si yo les pregunto las relaciones de la faringe, ¿saben estos dos dibujos? Saben todo. Saben qué hay adelante, atrás, al costado. Eso son esquemas que explican un montón de cosas. La celda parotidia, el espacio maxilofaringeo, todo eso se resume con estos esquemas. Por eso esto hay que saber hacerlo y hay que saber interpretarlo y reconocerlo en el preparado. Porque a veces uno en un examen le dice, bueno, a ver, dibuje esto. Y después vamos al preparado, a ver, esto que hiciste acá, esto, ¿dónde está? Fíjense que lo vamos a ver muy bien en los preparados esto. Entonces, repito las paredes de la celda parotidia. Una pared externa dada por la fascia cervical superficial, que envuelve el esternocleidomastoideo y sigue. Una pared anterior o anterointerna dada por el macetero, rama ascendente del maxilar inferior, pterigoideo interno. Y una pared posterior formada por el esternocleidomastoideo, vientre posterior del digástrico y el estiloideo en un pequeño sector. Podemos hablar también de bordes, un borde anterior, un borde posterior, un borde interno que corresponde al ligamento estilomaxilar, no es tan importante. Y lo que tenemos que mencionar también es el conducto excretor de la glándula. Esta es una glándula exócrina. Las glándulas exócrinas son aquellas que vierten sus productos de secreción afuera. ¿Y esto dónde lo vierte? Afuera, la cavidad oral. Ya habíamos visto en cavidad oral que había un orificio, que también se lo dije varias veces, porque también es pregunta de examen parcial y final, donde desemboca el conducto excretor de la parótida. ¿Se acuerdan? A la altura del cuello del segundo molar, en el vestíbulo de la cavidad oral, segundo molar superior. Eso hay que saberlo muy bien. Ese conducto excretor de la parótida, que habíamos dicho que también se llamaba conducto de Stenone, nace de acá, de la parte media del borde anterior, y avanza en un desdoblamiento de la aponeurosis maceterina. ¿Y qué pasa cuando llega al borde anterior del macetero? Dobla en ángulo recto, perfora el músculo bucinador y ahí desemboca en el vestíbulo de la cavidad oral a la altura del cuello del segundo molar superior. Eso dijimos que era importantísimo. Cuando el paciente tiene una parotiditis, además de tener la parótida hinchada y dolorosa, ¿qué pasa? Uno aprieta acá, mira acá, hay que hacerle abrir la boca al paciente, poner un bajalengua, poner una linternita y ahí se ve salir pus. Eso es importante y para ver salir el pus hay que saber a dónde mirar. Por eso hay que saber muy bien dónde desemboca ese conducto de Stenone. A veces se encuentran fragmentos de tejido parotídeo que se llaman parótidas accesorias y ya se las pueden olvidar en algún punto del conducto sobre el macetero. Otra cosa que en este esquema le podemos agregar es acá la bola adiposa de Billat, que es nada más que un poquito de grasa que hay entre el pterigoideo interno y la faringe.
Y otra cosa que no les dije es cómo es la glándula. Esas son cosas que hay que verla en el preparado, por eso lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Cuando ustedes ven la glándula van a ver que tiene un aspecto muy irregular, un aspecto muy lobulado, que son los distintos lobulitos de la glándula que producen la saliva. Si ustedes se fijan en la carnicería, cuando uno va a comprar molleja, tiene el mismo aspecto, porque las mollejas son precisamente glándulas salivales de la vaca. Así que el aspecto de la glándula es inconfundible. Cuando uno lo ve en el preparado, como cuando uno lo ve también en el acto quirúrgico, es muy fácil de reconocer. Tiene un aspecto muy, muy típico que lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Bueno, ¿qué hay adentro de la celda parotidia? O mejor dicho, adentro de la parótida. Adentro de la celda parotidia está la parótida y algunas cosas más, que esto sí lo tienen que saber porque es muy importante. Adentro de la parótida, diseminados en toda la celda parotidia, está lleno de ganglios linfáticos, que son los ganglios parotidios. Ojo que los ganglios linfáticos parotidios, que drenan principalmente linfa del cuero cabelludo, están diseminados en toda la glándula, así. Hay pequeños ganglios dispersos entre el parénquima glandular. En la glándula submaxilar no, los ganglios están adentro de la celda submaxilar, pero afuera de la glándula. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si uno tiene que hacer una cirugía donde tiene que sacar todos los ganglios del cuello, de la cabeza en este caso, hay algunos tumores muy puntuales donde sí es necesario hacer esto, hay que sacar también toda la parótida. Esto pasa en algunos tumores del cuero cabelludo, por ejemplo, un melanoma, que es un tumor originado en el melanocito, una célula de la piel. La linfa que recibe estos ganglios viene de ahí. Entonces hay que sacar también toda la glándula parótida, que es la única manera de sacar los ganglios linfáticos parotidios. Bueno, además de ganglios linfáticos, en la glándula parótida hay algo más. Hay un nervio, que era el nervio facial, que si ustedes se acuerdan del nervio facial, que ya lo hemos visto, sale por ese agujerito que está ahí. ¿Lo ven? El agujero estilomastoideo. Ese agujero estilomastoideo está en el triángulo que forma la base superior de esa celda parotidia. Ese prisma triangular, que tiene una base inferior, que era el tabique intersubmaxiloparotidio, y una base superior, la base superior, ¿con quién se relacionaba? Con la articulación temporomaxilar y con el conducto auditivo externo. Ahí nomás está el agujero estilomastoideo. De ahí sale el nervio facial y corre por el espesor de la parótida. Ojo, no inerva la parótida, inerva los músculos de la mímica. Pero ese nervio facial atraviesa la parótida, totalmente. Vamos a ver algún ejemplo. Cuando hay que hacer una cirugía de la parótida, la enfermedad más común de la glándula parótida que requiere cirugía es un tumor. Y la mayoría de los tumores son tumores benignos. Y en general esos tumores están superficial al facial. Entonces vamos a ver después un ejemplo en donde se reseca la parte de la glándula parótida que está superficial al nervio. Algunos autores llaman lóbulo superficial a esto y lóbulo profundo a esto. Está bien eso, está en muchos libros, muchos trabajos descrito de esa manera, pero sepan que un lóbulo es algo que tiene un significado muy distinto en el pulmón, en el hígado, en la parótida. Acá un lóbulo sería el pedazo de parótida que está fuera del nervio, nada más. Bien, nervio facial. ¿Qué otra cosa tenemos en la celda parotidia? En la parte más profunda de la parótida tenemos la carótida externa. Acuérdense que la carótida se bifurca, ¿dónde? 1 centímetro por arriba del borde superior del cartílago tiroides. Entonces, cuando se bifurca la carótida, yo tengo una carótida externa por delante que tiene ramas y una carótida interna por detrás que no tiene ramas. Acá está la carótida externa.
Y acá está la carótida interna, en el espacio retroestíleo, ¿sí? Carótida externa, carótida interna. En la parte más profunda de la celda parotidia está la carótida externa. Y ahí la carótida va a dar los ramos parotídeos, que son bastante irregulares y van a irrigar la mayor parte de la glándula. Y más arriba termina la carótida externa en sus dos ramas, que son la maxilar interna y la arteria temporal superficial. ¿Qué otra cosa también tenemos en el espesor de la glándula parótida? Venas. Hay muchas venas que estas ya son más irregulares, son menos constantes. El facial y la carótida están así siempre. Pero después también hay venas que son menos regulares y son una comunicante intraparotidia, el origen de la vena yugular externa, pero están más dispersas. El facial y la carótida en general lo van a encontrar siempre así. Bueno, hemos hablado algo de irrigación de la parótida, los ramos que salen de la carótida externa, los ramos parotídeos. Hemos hablado del drenaje linfático que drena a estos mismos ganglios intraparotídeos. Y nos falta hacer una pequeña mención de la inervación. Yo les dije que el nervio facial atraviesa la glándula, pero ojo que no la inerva para nada. La inervación de la glándula parótida es complicada porque es algo que van a entender mejor cuando veamos neuroanatomía. Es inervación parasimpática, parte del sistema nervioso autónomo, y llega a través del nervio aurículo-temporal. ¿Se acuerdan del nervio aurículo-temporal? Rama del maxilar inferior. El maxilar inferior era la única rama mixta del trigémino. Las otras dos, el oftálmico y el maxilar superior, eran ramas exclusivamente sensitivas. El maxilar inferior no. Da ramos motores para todos los músculos masticatorios y algún otro musculito perdido por ahí, como el músculo del martillo en el oído, el músculo peristafilino externo que vimos en faringe. Todos los músculos que derivan del primer arco están inervados por el trigémino. ¿Qué rama del trigémino? Esa rama que es la única mixta, el maxilar inferior. Si uno tiene que decir en dos palabras lo que inerva el trigémino, ¿qué inerva? Músculos masticatorios y da la sensibilidad de la cara. No se olviden eso. Toda la cara está inervada sensitivamente por el trigémino. Bien. Las fibras parasimpáticas que inervan la glándula parótida, que son las que la hacen funcionar, la hacen secretar saliva, esas fibras llegan por el nervio aurículo temporal. Ojo, fíjense que yo digo que llegan por el aurículo temporal. ¿Por qué? Porque vienen de otro lado. Eso es algo más complicado que ya lo vamos a entender en neuroanatomía. Pero si ustedes les preguntan, ¿quién inerva la parótida? Las fibras parasimpáticas llegan por el nervio aurículo temporal. Esa sería la respuesta más correcta. Fíjense qué bien que se ve esto que recién dijimos en una resonancia magnética. Este es un corte axial igual al que acabamos de hacer, que se ve en una resonancia magnética. ¿Se ubican? Bueno, si no se ubican, acá les marqué en amarillo la parótida, atrás el esternocleidomastoideo, y la pared anterior dada por el macetero, la rama ascendente del maxilar inferior y el pterigoideo interno. Ahí con esas letras está marcado todo lo que forma la pared anterior. Fíjense la forma de prisma triangular de la celda parotidia, ahí se ve perfecto. Acá lo vemos de nuevo sin las referencias, ya están ubicados. Esto es una vista lateral del lado izquierdo en un preparado de la cátedra. Ahí se ve perfectamente el esternocleidomastoideo. Adelante se ve el macetero. Y entre el esternocleidomastoideo y el macetero se ve la glándula parótida que se ha disecado para buscar el nervio facial. Nos hemos metido entre la parótida y el esternocleido
y ahí se ve el facial bifurcándose en sus dos ramas principales. Si no se ubican, acá se lo pusimos con números. Fíjense que el número 1 es el vientre posterior del digástrico. El número 2 es el tronco del nervio facial. El 3 es el esternocleidomastoideo. El 4 es la glándula parótida rebatida hacia adelante. Y el 5 es el músculo massetero. Así es como se ve durante el acto quirúrgico. Ahora vamos a ver un ejemplo. Así se ve la paciente ya en el quirófano. Fíjense que con esa flecha estamos señalando el tumor de parótida que se ve a simple vista. En esa posición se puede reconocer muy bien. Bueno, esto es un corte axial, pero a diferencia de lo anterior, esto es una tomografía computada. Es otro estudio. Me doy cuenta porque yo veo acá los huesos bien blancos, bien densos. Una tomografía siempre ve muy bien los huesos y no tanto todo lo demás. En cambio, la resonancia para ver huesos no es el estudio ideal. Fíjense que acá se ve el maxilar inferior, la rama ascendente, el esternocleidomastoideo y se ve la celda parotídea más grisecita, más oscura. Fíjense que al lado hay una letra L y una letra R que nos están indicando en inglés izquierdo y derecho. Del lado izquierdo, cerca del borde anterior, se ve una formación más clarita, bien circular, al corte, que es un tumor de parótida del lado izquierdo. Bueno, acá ya vemos a la paciente en posición quirúrgica. Ahí yo les marqué lo que es anterior, lo que es posterior, lo que es inferior y lo que es superior. Acá se ha hecho una incisión por delante de la oreja. Fíjense que ahí arriba se ve la oreja. Se levantó la piel, el celular subcutáneo, hasta llegar a la parótida, hacia adelante, y uno se mete entre el esternocleidomastoideo y la parótida hasta encontrar el nervio facial, que ahí se ve clarísimo. Acá vemos la pieza quirúrgica, que consiste en el lóbulo superficial de la parótida, conteniendo el tumor que veíamos hoy en la tomografía. Y este es otro caso, otro paciente, del lado derecho, también con una exposición similar. Fíjense que lo que está en la parte inferior de la imagen es lo posterior, está acostado en la camilla de cirugía el paciente. Fíjense que la oreja está retraída con un hilo y uno puede darse cuenta que esa es la parte superior. Ahí con los numeritos le marqué el 1, el vientre posterior del digástrico que va hacia abajo y hacia adelante, el 2, el tronco del nervio facial, el 3, el esternocleidomastoideo, el 4 y el 5 es la glándula parótida rebatida hacia adelante con el tumor. Fíjense qué bien que se ve el nervio. Bueno, dejamos la glándula parótida y pasamos a la glándula submaxilar. Bueno, ¿y dónde está la glándula submaxilar? La glándula submaxilar está en la celda submaxilar. La celda submaxilar es una celda que tiene una forma, ustedes van a leer en los libros que tiene forma de almendra, alargadita, con dos extremidades, anterior y posterior, y además tiene tres caras, una cara superficial, una cara profunda y una cara superoexterna. Es un poco difícil de entender, pero vamos a hacer un par de esquemas que lo van a entender muy bien. Primero vamos a recordar un poquito un esquema que ya habíamos hecho, que es cortar este hueso así por la línea media, por la sínfisis mentoniana, y mirarlo así para ver la cara interna de la rama ascendente y de la porción horizontal del hueso. Entonces, ¿qué veríamos? Acá veríamos la superficie de corte, acá las apófisis geni superiores e inferiores. En la superior se insertaba el genio gloso y en la inferior el genio ioideo.
podríamos hacer agujero dentario inferior, la línea miloioidea. Acá se insertaría el músculo pterigoideo interno, que viene de la fosa pterigoidea, ¿no? Músculo masticatorio inervado por el trigémino. Y acá había dos fositas, ¿se acuerdan? Esta era la fosita sublingual y esta era la fosita submaxilar. En la línea miloioidea se insertaba el miloioideo. Entonces ya mirando este esquema ustedes ya saben que la glándula sublingual está arriba del miloioideo y la glándula submaxilar está por abajo. ¿Se acuerdan del miloioideo? Vamos a hacer otro esquema que también lo hemos visto. Imagínense esto visto así, de abajo. Este es el miloioideo, el único músculo que forma por entero el piso de la boca. Hay otros músculos como el genioideo y el vientre anterior del digástrico, pero que no cierran completamente el piso de la boca. Este sí. Miloioideo inervado también por el trigémino porque deriva del primer arco branquial. Bueno, una vez que recordamos esto, ya estamos en condiciones de hacer un corte coronal, un corte así, ¿sí? Como si yo lo cortara así verticalmente en el plano coronal, pero ese corte lo vamos a hacer atrás, a la altura de la fosita submaxilar, ¿sí? Hacemos un corte así. ¿Qué veríamos entonces? Vamos a ver así el músculo miloioideo, ¿sí? Ahí está la glándula submaxilar. Esta es la celda submaxilar. La celda submaxilar tiene tres paredes, como ya les dije. Una pared súpero-externa, que es esta, la fosita submaxilar del maxilar inferior. Esta. Y ojo que más atrás, posteriormente, la glándula se apoya sobre la parte inferior del músculo pterigoideo interno, que se va a insertar ahí, ¿sí? Esto sería la pared súpero-externa de la celda submaxilar. Una pared profunda que está dada por el músculo miloioideo, que está acá, y ojo, porque el músculo miloioideo llega hasta acá. Cuando termina el músculo miloioideo, la glándula lo sobrepasa un poquito y ahí está tapizada por la mucosa del piso de la boca. Y ahí arriba de la glándula hay un nervio que es el nervio lingual. Entonces, en la pared profunda, músculo miloioideo. Más atrás, cuando llegamos al borde posterior del miloioideo, mucosa de la cavidad oral. Y recuerden que ahí se relaciona con el nervio lingual. Y la otra cara, que sería la cara superficial, está en relación con la aponeurosis cervical superficial, que se inserta acá, se fija al borde inferior de la mandíbula. Esas serían las tres paredes de la celda submaxilar, que es lo mismo que decir con quién se relaciona la glándula submaxilar. Repito, profundamente miloioideo, más atrás mucosa de la cavidad oral.
Pared superoexterna, maxilar inferior, fosita submaxilar, y más atrás la inserción del músculo pterigoideo interno se interpone entre la glándula y el hueso, y la pared superficial, que está dada por la aponeurosis cervical superficial. Hay un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior es un extremo aguzado que llega hasta acá. Y el extremo posterior es más importante porque del extremo posterior de la glándula parte una prolongación que se mete por arriba del miloioideo y llega hasta contactar la glándula sublingual. Y además, junto con esa prolongación, corre el conducto excretor de la glándula, que ese corre por arriba del miloioideo hasta llegar a la carúncula donde desemboca, que lo habíamos visto en el piso de la boca. Ese es el conducto excretor de la glándula submaxilar o conducto de Wharton. Bien, hay otras cosas que también tenemos que mencionar, otros elementos nobles que entran en relación con esta glándula que tienen gran importancia. Si ustedes se acuerdan, la carótida externa, ¿cuáles eran las ramas de la carótida externa? ¿Se acuerdan? Tiroidea superior, primera rama, segunda rama lingual y la tercera rama era la facial. La arteria facial hace esto. Pasa por arriba de la glándula submaxilar, hace una curvatura cóncava hacia abajo y después pasa por abajo del borde inferior del maxilar inferior y hace una curvatura cóncava hacia arriba. Y en ese lugar, si ustedes se tocan acá, va a haber un punto en donde la van a sentir. Ahí se puede palpar el pulso de la arteria facial. Esta es la arteria facial. Y a partir de acá van a ver que hace un recorrido muy sinuoso que se ve muy bien en los preparados de la cara. Pero la vena facial, ¿se acuerdan de la vena facial que drenaba en el tronco tirolinguofacial o tirolinguofaringofacial? Acompaña la arteria facial, pero no hace esto. Pasa superficial a la glándula. O sea que entre la arteria y la vena rodean totalmente la glándula. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante conocer? El nervio lingual, porque el nervio lingual, así como habíamos dicho que en la glándula parótida las fibras parasimpáticas, que son las que la hacen segregar, provienen del nervio aurículo-temporal, acá las fibras parasimpáticas vienen del nervio lingual. El nervio lingual es una rama sensitiva del trigémino, pero también lleva las fibras que hacen funcionar esta glándula. ¿Y dónde estaba el nervio lingual? El nervio lingual estaba acá arriba, en relación con esta arista, este borde superior de la glándula, pero bien atrás, por detrás del borde posterior del miloioideo, en ese sector donde la glándula se relaciona prácticamente con la mucosa de la parte posterior de la cavidad oral. Entre la mucosa y la glándula está el nervio lingual. Y vamos a ver en un preparado, y también lo vamos a ver en una imagen de una cirugía, que cuando uno tira la glándula submaxilar durante una cirugía para la exéresis de la glándula, se tracciona la glándula y el nervio lingual se viene junto con la glándula y hace como una V corta. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque ahí esa V corta es porque hay fibras del nervio lingual que van a la glándula llevando las fibras parasimpáticas que la hacen funcionar. Hay otra cosa más, que es una rama del nervio facial que tiene un nombre propio, también muy desafortunado, que es el nervio de Jaffe, que lo van a ver en muchos lugares como el nervio de Jaffe, pero en realidad Jaffe está mal dicho, es Bon Jaff, después por la literatura francesa
lo tradujo como Jaffe y no es así, por eso hay que decirle como está en la nomenclatura internacional, rama mandibular del nervio facial. ¿Dónde está esa rama mandibular del nervio facial? Está acá, superficial con respecto a la vena facial. Eso tiene su importancia quirúrgica porque es una rama que, si se lesiona, tiene consecuencias estéticas, deja una parálisis de un sector de la cara. Entonces, cuando el cirujano está operando la glándula, una de las formas de no lesionarla es cortando la vena, levantando la vena, y si uno sabe que levanta la vena, va a quedar superficial a la vena esa ramita mandibular del nervio facial. La glándula submaxilar es una glándula que tiene su patología, y la principal patología de la glándula submaxilar son los calculitos que se forman, eso se llama litiasis submaxilar. Esos cálculos tapan el conducto de Wharton, entonces la saliva no puede salir y el paciente tiene la glándula hinchada, así muy dolorosa, que le duele cuando segrega saliva, cuando come o a veces con el solo hecho de ver la comida. Eso es relativamente frecuente, una litiasis de la glándula submaxilar. También hay tumores en la glándula submaxilar, pero a diferencia de los tumores de la parótida, que en su mayoría son benignos, acá la proporción de tumores malignos es mayor. Bueno, y ya haciendo otras cosas en este esquema para complicarlo un poco más, esto por ahí no es tan necesario que lo sepan, pero para orientarse yo se los digo. Acá, acá estamos, piensen que estamos bien atrás, estamos prácticamente donde sale la lengua. Entonces acá yo voy a tener un músculo de los que formaban parte de la lengua, que es el músculo hiogloso, que sale del hioides y se mete en el espesor de la lengua. Y vamos a hacer acá el nervio lingual, que ya les dije que era rama del trigémino, sensitivo, pero que lleva las fibras parasimpáticas que hacen que la glándula funcione. Por abajo del nervio lingual, el conducto de Wharton, que habíamos dicho que sale del extremo posterior de la glándula y se dirige hacia adelante por arriba del milodioideo, por eso lo hago por arriba, y desemboca en la carúncula, acá en la base del frenillo de la lengua, bien abajo en el frenillo de la lengua. Ahí hay un agujerito que es el ostium umbilical, donde desemboca el conducto de Wharton. Y más abajo puedo ver la vena lingual por fuera del hiogloso y por dentro del hiogloso la arteria lingual. ¿Hay algo más acá? Sí, está el nervio hipogloso. ¿Y cuál era el nervio hipogloso? El nervio que inerva los músculos de la lengua, el nervio que sale por el agujero condíleo anterior. Está acá. Vamos a ponerle, así no se hace lío, hipogloso, lingual, Wharton, vena lingual y arteria lingual. Y por último, tenemos que mencionar a los ganglios linfáticos submaxilares. Los ganglios linfáticos submaxilares están acá. Hay una clasificación en prevasculares y retrovasculares, que son los que están adelante y atrás de los vasos faciales, pero sobre la glándula, y preglandulares y retroglandulares, que están adelante o atrás de la glándula. No tiene ninguna importancia que sepan eso. Ganglios, simplemente ganglios submaxilares es suficiente. Bueno, con esto dejamos la glándula submaxilar y pasamos a la glándula sublingual. Entonces vamos a borrar este esquema que hicimos acá y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero más adelante. Ustedes piensen que este corte está hecho acá, entonces agarra la glándula submaxilar.
Si yo este corte lo hago más adelante, lo vamos a hacer acá, que interese la glándula sublingual. Entonces vamos a hacer el maxilar. Fíjense, tendríamos que hacerlo un poquito más juntos porque más adelante se aproximan a la sínfisis mentoniana, ¿sí? Acá tenemos las piezas dentarias, ¿no? Acá tenemos el miloioideo. Acá tenemos el vientre anterior del digástrico. Acá tenemos el genioioideo. Acá ya tenemos la musculatura de la lengua. Y esta sería la fosita sublingual. Acá vamos a encontrar la glándula sublingual. La glándula sublingual es una glándula alargadita, aplanada transversalmente y tiene una cara externa y una cara interna. Entonces vamos a describir en esta glándula dos caras, dos bordes, superior e inferior, y dos extremidades, una anterior y una posterior. Si acá representamos la mucosa, hace esto la mucosa. ¿Sí? Vamos a hacerla solamente de este lado. Esta glándula tiene una cara externa que se relaciona con la fosita sublingual del maxilar inferior. Una cara interna que se relaciona con la musculatura de la lengua, principalmente el geniogloso. Un borde inferior que se relaciona con los músculos del piso de la boca, el miloioideo, pero a medida que nos vamos más adelante, el genioioideo. Y un borde superior que está debajo de la mucosa del surco alveolo-lingual. ¿Con quién se relaciona esta glándula? Acá tenemos que hacer una serie de elementos anatómicos que son la arteria sublingual. Ojo que hoy habíamos hecho la lingual. Esta es la sublingual, que es una rama de la lingual. Podemos hacer también la vena sublingual. Vamos a hacer también el nervio hipogloso, que el nervio hipogloso ya se va a ir metiendo en el cuerpo muscular de la lengua. Podemos hacer también el conducto de Wharton, acá. Y el nervio lingual, que hoy lo vimos, que cruzaba la glándula submaxilar por arriba, acá ya tendría una dirección más paralela al plano de este corte. Estaría por dentro de todo esto. Con respecto a las extremidades de la glándula, hay una extremidad anterior que prácticamente está en contacto con la extremidad anterior de la glándula del otro lado, justo detrás de la sínfisis mentoniana, y una extremidad posterior que prácticamente contacta con la prolongación anterior de la glándula submaxilar. ¿Se acuerdan que la glándula submaxilar daba una prolongación anterior por arriba del miloioideo que llega a contactar con la glándula sublingual? Esa prolongación era la que estaba acompañada por el conducto de Wharton. Esta glándula no tiene, a diferencia de las otras dos que vimos recién, no tiene un conducto de drenaje principal. Tiene varios conductitos chicos, algunos tienen nombres propios, el de Rivinus, el de Bartolino, que ya se lo pueden ir olvidando. Son glándulas, uno puede entenderlo como varias glándulas juntas, apretaditas. La patología más frecuente de la glándula sublingual son las ránulas. Quizá alguno de ustedes haya escuchado, o alguno capaz que tuvo alguna. Una glandulita de estas se tapa el conducto excretor y el resto de la glándula produce saliva y se dilata. Entonces uno tiene una bolita llena de saliva que se llama ránula, una cosa relativamente frecuente. Hay ránulas también en las glándulas salivales menores, ahora vamos a ver una, son también frecuentes. Como esta que se ve acá, por ejemplo, en la submucosa del labio inferior. Y con respecto a la inervación está dada también por fibras que vienen del nervio lingual.
que no son del nervio lingual, llegan por el nervio lingual, como dijimos recién para la glándula submaxilar. Esas son las fibras parasimpáticas que llevan la inervación que hace segregar saliva en la glándula. Bueno, y con esto damos por terminado el teórico de glándulas salivales. Nos vemos en los siguientes teóricos. Adiós, buenas tardes a todos.